Para entender mejor un producto, muchas veces las empresas, por ejemplo en el rubro informático, toman ese producto y lo desarman, van marcha atrás para poder entender cuáles son sus partes, cuáles son sus componentes, qué funciones cumplen, cómo se relacionan entre sí. Te invito a hacer lo mismo hoy con el contrato. ¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo está integrado? ¿De dónde salen? ¿Qué función cumplen? Soy Andrés Sánchez Herrero, especialista en contratos, y hoy vamos a ver cuáles son los elementos del contrato. Si miramos la legislación argentina, me refiero especialmente al Código Civil y Comercial, vemos que aparecen por ahí mencionados los elementos, ¿no? Ya sea del contrato o del acto jurídico. Ahí tenés, por ejemplo, en el artículo 982, cuando se refiere a los acuerdos parciales, también en el 994, cuando habla de los contratos preliminares. Alguna y otra referencia ocasional vamos a encontrar en las reglas previstas para los contratos en particular. Y además de eso hay que tener en cuenta que el contrato es una especie de acto jurídico y en el régimen de los actos jurídicos también se hace referencia, artículos 301, 303, a los elementos del acto jurídico o a los presupuestos del acto jurídico. Este repaso por las normas que regulan o que se refieren a los elementos del contrato nos permite armar una teoría, una reflexión teórica acerca de los elementos. Punto de partida. ¿Qué son los elementos? Por supuesto, el codificador no define esto, pero vamos a entenderlos como las partes constitutivas o integrantes del contrato. Las partes constitutivas o integrantes del contrato. Claro, la analogía con la ingeniería inversa que te planteé tiene sus límites, porque esa ingeniería inversa se hace sobre productos físicos, mientras que acá estamos hablando de un elemento intangible. El contrato es algo inmaterial, más allá de que se pueda materializar en una hoja, por ejemplo. Por ende, también sus partes o elementos van a ser elementos inmateriales. Estamos en un plano de cierto grado de abstracción, ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuántos hay? Bueno, acá ya se pueden hacer distintos abordajes teóricos. Yo voy a seguir. Lo importante es que la teoría que se arme sea coherente con la normativa a la cual se refiere. En nuestro caso, el derecho positivo argentino. Yo voy a seguir en esto la doctrina tradicional, porque creo que es la más difundida, es didáctica y es sencilla, además. Así que vamos avanzando con eso. Ya sabemos lo que son los elementos del contrato. Habría que agregar ahora que son o que se pueden clasificar en tres categorías. Vos tenés los elementos esenciales, los naturales y los accidentales. Después voy a volver sobre esta clasificación para someterla a alguna revisión, a alguna crítica, pero por ahora manejémonos con eso. Hay elementos esenciales, hay elementos naturales y hay elementos accidentales. Empecemos por los elementos esenciales. ¿Qué son los elementos esenciales? Los elementos esenciales son aquellos que se requieren para que haya un contrato válido. Si el elemento esencial falta, no hay contrato. No hay contrato. A su vez, estos elementos esenciales pueden ser generales o particulares. Los elementos esenciales generales son aquellos que son comunes a todo contrato. O sea, a mí no me importa de qué contrato en particular se trata. Sin ese elemento no hay contrato. ¿Cuáles son los elementos esenciales generales? Siempre de acuerdo con esta doctrina tradicional, que es la que estoy siguiendo, son el consentimiento, el objeto y la causa. Es decir, el acuerdo de voluntades, consentimiento, el objeto, aquello que se pactó o que se pacta, y la causa, o sea, la finalidad del contrato. Si te falta alguna de estas cosas, vos no tenés contrato. No importa de qué contrato estemos hablando. No hay consentimiento, no hay acuerdo, no hay contrato. No sé si es compraventa, si es un contrato atípico. No hay contrato. No hay contrato. A su vez, uno de estos elementos, el consentimiento, tiene dos presupuestos, que son la capacidad y la forma. La capacidad, la aptitud de un sujeto para contratar y para celebrar ese contrato en particular, porque yo puedo tener un acuerdo, pero si no tengo capacidad o sea aptitud para celebrar ese acuerdo no es válido.
y la forma, que es la manifestación de la voluntad por un medio que sea legalmente válido, ¿sí? Entonces, redondeando, elementos: el consentimiento, el objeto, la causa, presupuestos del consentimiento y por ende del contrato, la capacidad y la forma. De todo esto tendremos oportunidad de hablar y lo hago en otros videos, pero por ahora nos quedamos con estas ideas básicas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que así como hay elementos esenciales generales, comunes a todo contrato, hay elementos esenciales particulares de determinado contrato. Vamos a un ejemplo. Ponele la compra-venta. Y ahí es esencial que haya intercambio de cosa por precio. Sin eso no tenés compra-venta. Podrás tener otra cosa, pero no compra-venta. A lo mejor no tenés nada, o a lo mejor tenés otro contrato. Por ejemplo, si hay intercambio de una cosa no dineraria por otra cosa no dineraria, tenés una permuta. Si hay intercambio de dinero por el uso y goce temporario de la cosa, ahí no tenés compra-venta, tenés contrato de locación. Entonces, los elementos esenciales pueden ser generales o particulares. Segunda categoría, los elementos naturales. Elementos naturales. ¿Qué son los elementos naturales? Los elementos naturales son, de acuerdo con la doctrina tradicional, aquellos que en principio integran el contrato, pero que podrían ser desplazados, eliminados, por medio del acuerdo de las partes. Vamos a un ejemplo. Supongamos que te vendo un auto. Yo soy responsable, respondo por los vicios, por los defectos ocultos que ese auto pueda tener. ¿Sí? Es un elemento natural, porque integra el contrato, pero sería válido, bajo ciertas condiciones y dentro de cierto ámbito, que excluyésemos esta garantía. Es decir, que vos y yo pactásemos, por ejemplo, que el auto yo te lo vendo y vos te haces cargo y asumís los riesgos de los defectos que pueda tener, incluidos los defectos ocultos. Integra el acto si no se lo pacta, pero se podría acordar, aunque no se lo pacte, pero se podría pactar su exclusión. Eso es un elemento natural. Está claro que no es esencial, por ende. Y finalmente tenemos la categoría de los elementos accidentales. Elementos accidentales son aquellos que no integran el acto, pero las partes lo pueden incorporar. Por ejemplo, yo puedo hacer un contrato de alquiler con vos y podemos pactar que si yo decido vender la cosa, te voy a dar a vos un derecho de preferencia. Hay un pacto de preferencia. Ese pacto de preferencia es un elemento accidental. O sea, no forma parte del régimen natural de la locación, natural entendido como natural legal, ¿no? Es decir, que en principio, si vos me alquilás a mí un inmueble y yo luego decido venderlo, bueno, no hay que tener una preferencia para comprarlo. Pero podríamos pactar que vos tuvieses este derecho de preferencia. Es un elemento accidental. No integra en principio el acto, pero las partes lo pueden incorporar. Por supuesto que la definición de si un elemento es natural o accidental o esencial depende de la normativa que le sea aplicable. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. La opción de compra, dicho así en abstracto, ¿es un elemento esencial, natural o accidental? No lo puedo decir en abstracto. Ahora, si vos me decís, en el contrato de leasing, y en el contrato de leasing es un elemento esencial particular. No puede, el leasing es una locación con opción de compra. Bueno, no puede faltar la opción de compra. Si no hay opción de compra, no hay leasing. Ahora, si yo hiciera en cambio un contrato de, ponele, locación, en la locación no es esencial la opción de compra. Ni siquiera es un elemento natural. Pero no habría ningún inconveniente, por supuesto, en que pactásemos un alquiler en el cual dispusiésemos que el locatario tendrá la opción de compra. Ahí sería un elemento accidental. En fin, con esto ya voy cerrando. Tenemos las tres categorías: elementos esenciales, naturales y accidentales. Y quiero cerrar con una reflexión final. Y es la siguiente. La distinción entre elementos esenciales y accidentales es estructural. Y viene de hecho de los romanos, es más concreta. Miro un contrato y trato de identificar sus distintas cláusulas, qué carácter tienen. Si no pueden faltar, son esenciales.
si en cambio podrían no estar en el contrato, pero lo incorporamos, son accidentales. La categoría intermedia de los elementos naturales, que es de origen medieval, ya es como que se empieza a desdibujar el criterio. El criterio ya no es cuáles son las cláusulas del contrato y qué naturaleza tienen, sino qué efectos produce el contrato. Fíjate que el elemento natural no es una cláusula que está en el contrato y que me tengo que distinguir a ver si es esencial o no. No. El elemento natural, el llamado elemento natural, en realidad es un efecto jurídico, un efecto que el contrato va a producir porque aunque las partes no lo hayan pactado, sería redundante, ya está previsto en la legislación que le resulta aplicable. Con lo cual pasamos de un criterio más bien estructural, o si querés, estructural funcional, como es el de los elementos esenciales y accidentales, a un criterio puramente funcional. Si tenés alguna duda o algún comentario, hacémelo saber, y si te interesa profundizar otros temas del derecho contractual, te invito a que veas mis demás videos del canal.